Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Les agradezco por acompañarme en este recorrido y espero que disfruten del contenido que he preparado para ustedes. Hoy hablaremos sobre el ciclo económico. Activa subtítulos en español e inglés. Comencemos. En esta presentación, hablaremos de los ciclos económicos. Los ciclos económicos pasan por diferentes fases, estas son, expansión, auge, recesión, depresión y recuperación. Los ciclos económicos se refieren a las fluctuaciones recurrentes en la actividad económica de un país, que pueden ser caracterizadas por periodos de expansión y contracción en la producción, el empleo, los precios y otros indicadores macroeconómicos. La expansión se refiere al crecimiento. Crece la economía, el empleo, la producción y la inversión. El auge es la continuación del crecimiento de la economía. La diferencia con la expansión es de duración y magnitud. La recesión se refiere a una disminución. Disminuye la economía, el empleo, la producción y la inversión. La depresión es la continuación de la disminución de la economía. La diferencia con la disminución es de duración y magnitud. La recuperación. Se recupera la economía, el empleo, la producción y la inversión. Para explicar cuáles son las causas de los ciclos económicos, tenemos las siguientes teorías. Teoría de los ciclos de inventario. Esta teoría sugiere que los ciclos económicos son el resultado de fluctuaciones en la producción y el inventario de las empresas. Cuando las empresas producen más de lo que pueden vender, acumulan inventarios y disminuyen la producción. Por el contrario, cuando la producción es insuficiente para satisfacer la demanda, las empresas aumentan la producción y los inventarios para satisfacer la demanda, creando un ciclo. Teoría de la inversión. Esta teoría sugiere que los ciclos económicos son el resultado de cambios en la inversión empresarial. Cuando las empresas ven oportunidades de inversión, la aumentan, lo que estimula el crecimiento económico. Sin embargo, cuando las empresas ven una disminución en las oportunidades de inversión, la disminuyen, lo que provoca una disminución del crecimiento económico. Teoría de la demanda agregada. Esta teoría sugiere que los ciclos económicos son el resultado de fluctuaciones en la demanda agregada, que es la suma del gasto de consumo, inversión, gasto gubernamental y exportaciones netas. Cuando la demanda agregada aumenta, se produce un crecimiento económico, mientras que una disminución de la demanda agregada puede provocar una recesión. Teoría del ciclo político. Esta teoría sugiere que los ciclos económicos son el resultado de las políticas económicas adoptadas por los gobiernos. Durante los años electorales, los gobiernos tienden a adoptar políticas expansivas para aumentar el crecimiento económico y la creación de empleo, mientras que en los años no electorales, pueden adoptar políticas restrictivas para reducir la inflación. Vamos a ver ahora algunas políticas para reducir el impacto de los ciclos económicos. Tenemos la política monetaria, la política fiscal, regulación y supervisión financiera, fomentar la innovación y diversificación económica, y promover el comercio internacional. La política monetaria consiste en el control de la oferta de dinero y la tasa de interés por parte del Banco Central. En tiempos de recesión, se pueden reducir las tasas de interés para estimular el consumo y la inversión. En tiempos de inflación o sobrecalentamiento, se pueden aumentar las tasas de interés para desalentar el consumo y la inversión. La política fiscal consiste en el uso del gasto público y la recaudación de impuestos para regular la economía. En tiempos de recesión, se pueden aumentar los gastos del gobierno o reducir los impuestos para estimular la demanda agregada y fomentar la actividad económica. En tiempos de inflación o sobrecalentamiento, se pueden reducir los gastos del gobierno o aumentar los impuestos para desacelerar la economía y controlar la inflación.
La regulación y supervisión financiera pueden ayudar a estabilizar el sistema financiero durante tiempos de recesión o desaceleración económica. Por ejemplo, los reguladores pueden imponer límites en los préstamos que pueden hacer las instituciones financieras, lo que ayuda a prevenir la acumulación de deudas riesgosas. Esto a su vez ayuda a prevenir una caída en los precios de los activos financieros, y reduce la exposición del sistema financiero a riesgos. Al reducir la dependencia de un solo sector, mejorar la competitividad invirtiendo en investigación y desarrollo, y estimular el crecimiento económico y la creación de empleo, se pueden crear condiciones más estables y sostenibles para la economía en general. El comercio internacional puede atenuar el ciclo económico al proporcionar demanda adicional, diversificar los ingresos, fomentar la innovación y reducir la dependencia de un solo mercado. Los gobiernos pueden facilitar el comercio mediante políticas comerciales y apoyar a las empresas en la búsqueda de oportunidades de exportación. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones.